Vamos a recibir ahora al máster José Luis Alonso Garrido. Le pedimos disculpas por la espera que ha tenido. Se ha conectado hoy día desde muy temprano. Le saludamos desde acá, Ecuador. Él nos trae un tema importante: el reforzamiento estructural de edificios de concreto armado sísmicamente vulnerables. Él es máster en Ciencias de la Ingeniería en la Universidad de California, Estados Unidos, en 1970, ingeniero civil de la Universidad Central de Venezuela, opción estructuras. Es perteneciente al Colegio de Ingenieros Civiles de Venezuela. Ha trabajado en varios proyectos de varios edificios, oficinas, viviendas, viaductos elevados eh, con aisladores sísmicos. Ha realizado inspección de la construcción en estaciones subterráneas. Ha participado también en la microzonificación sísmica de Caracas. Fue presidente de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Estructural. Es profesor de materias de construcción y estructuras en la Universidad Metropolitana, en la Simón Bolívar, en la Universidad Central de Venezuela, desde 1972 hasta la fecha. Es profesor en el Departamento de Arquitectura y Artes Plásticas en la Universidad Simón Bolívar. Es profesor también en la Maestría de Ingeniería Estructural y de Puentes en la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Tiene algunas publicaciones y ponencias en congresos de ingeniería sísmica. Ha participado en ellos en Roma, en Nueva Delhi, San Francisco, Madrid, República Dominicana, Costa Rica, aquí en Ecuador y en otros países de Centroamérica. Le damos la bienvenida, estimado José Luis. Un abrazo. Buen día. Puede activar su micrófono. Gracias. Perdón, disculpe. Bueno, antes que nada, quería darles las gracias por la gentileza de haberme invitado a participar en este magnífico evento. Quería también decirles que felicitar a los dos ponentes que me precedieron. Me parecieron unos temas muy interesantes y muy bien tratados, ¿no? Me excuso porque ayer me fue imposible estar con ustedes, ¿no? Y bueno, desde aquí, desde Caracas, un cordial saludo a todos ustedes y a los colegas que nos están escuchando. Cuando ustedes me digan, yo puedo empezar de una vez. Creo que sí, estimado. Y vamos a compartir Y vamos pantalla. a... Vamos a cerrar Sí, aquí. voy a cerrar aquí, por favor. Ya. No puedo compartir, ¿por qué? ¿Cómo que no puedo compartir? No, sí, Ya, Sandino, por favor, le puedes ya habilitar puedo. la opción de compartir. Ya le vamos a Ah, habilitar. ok, gracias. Quería decirles que en ningún momento el hecho de que se haya prolongado un poquitico más de la cuenta las charlas anteriores, yo las he disfrutado enormemente, o sea que no se preocupen por eso. Ha sido realmente un placer escucharlos, ¿no? Bueno, bueno, listo. Viendo la presentación. Está listo. Se ve bien, ¿no? Bueno, Sí, fíjense, exactamente. el título de la charla es Reforzamiento estructural de edificios de concreto armado sísmicamente vulnerables. A tales efectos, yo quería hacerles una observación, ¿no? Porque probablemente algunos de ustedes piensan que esta charla va a estar dirigida a la metodología. Por ejemplo, voy a hacer un anclaje, entonces abro un hueco y después limpio el hueco y después le pongo Cicadur 32, en fin, ese tipo de cosas. No, esta charla yo más bien la he enfocado desde un punto de vista de cómo enfrentarme al problema, es decir, algo de la filosofía de cómo uno debe enfrentarse a estas artes marciales, o sea, al proceso de reforzamiento estructural de edificios que son eventualmente sísmicamente vulnerables, ¿no? Y hablando de filósofos, no, de filosofía, quiero empezar diciendo algo así como que los filósofos afirman que para que una discusión o charla sea fructífera, es indispensable que exista un acuerdo entre los términos de la discusión. Y resulta, y les digo esto porque en la ingeniería estructural y sobre todo en esta área que vamos a tratar hoy, hay una letra R, que no viene de rebuscada, pero sí es una letra R
que, con la cual podemos enunciar una cantidad de términos, primero que todos empiezan con R y segundo que son parecidos en su significado. Entonces simplemente voy a leer textualmente qué son estos términos. Reparación, proceso de reconstrucción, es decir, volver a construir y renovar parcial o totalmente una edificación existente. ¿Y qué es renovación? Pues dice, proceso de sustancial reparación o alteración, perdón, que alarga la vida útil de la edificación. Remodelación, esencialmente igual a la renovación y se aplica a edificaciones residenciales. Rehabilitación, dice, mejora requerida para alcanzar las necesidades del momento, tratando en lo posible de mantener el aspecto original de la construcción. Restauración, el proceso de reestablecer los materiales, forma y apariencia original de la estructura. Reforzamiento, que es más o menos lo que vamos a hablar hoy, proceso que incrementa la capacidad resistente total o de una porción de la estructura. Y retrofitting, que para colmo en inglés también empieza por R, y es, o se puede definir como proceso de reforzamiento del sistema estructural resistente requerido para cumplir o adaptarse o adecuarse a las exigencias normativas vigentes. En las normas, por ejemplo, venezolanas, esto del retrofitting se conoce con el nombre de adecuación estructural. Y al final puso otra palabrita que es reacio, que quiere decir, esto lo saqué de bueno, casi todas estas definiciones las saqué de la Real Academia Española, es mostrar resistencia a hacer algo. Bueno, yo les digo todo esto porque en estos temas que vamos a tratar, lo mismo estamos hablando de reparación como estamos hablando de renovación. Este es el pan nuestro de todos los días. Aquí yo les puedo decir prácticamente de esto es lo que yo vivo aquí. No, usualmente lo llaman a uno, por ejemplo, quiero que nos visite, por favor, que vamos a remodelar una casa. Esto fue hace 2 días. Y entonces unos arquitectos y tal, muy emperifollados, me presentaron a la dueña de la casa y ellos querían hacer un cambio de uso. Y entonces ellos ya tenían planificado eliminar paredes y hacer una cantidad de cosas. Entonces me preguntaron que qué opinaba yo. Le digo, bueno, si usted quita esa pared, la casa se cae, ¿no? Bueno, porque las cosas son complicadas, pareciera, y estamos hablando de una remodelación que da la impresión que es algo cosmético. Bueno, para entrar en contexto, y esto ya se ha dicho, por supuesto, en las intervenciones anteriores, ¿cuál es el reto del diseño sismo resistente? El reto es alcanzar un balance entre la demanda sísmica y la capacidad estructural resistente. ¿Y qué es la demanda sísmica? Bueno, la demanda sísmica quiere decir o corresponde al efecto que el sismo ejerce sobre la estructura. Si cuando un sismo actúa sobre una estructura, esta estructura empieza, digamos, a vibrar de una forma compleja y esas vibraciones hacen que esa estructura se deforme y una vez que se deforma, pues se introducen en los elementos fuerzas internas que todos conocemos como fuerzas axiales, eh, momentos, etcétera. Ok. ¿Y qué es la capacidad estructural? La capacidad estructural es, yo siempre digo esto como una inyección de vitamina B12 que uno le tiene que poner a la estructura o a a la estructura de la edificación para que sea capaz de salir airosa de esa demanda. Pero la pregunta en todo este cuento, porque fíjense, hoy yo hemos visto que estamos hablando de la norma, ¿no? Y realmente los felicito, me ha parecido un tratamiento excelente. Pero aquí hay algo que pareciera que no se toma en cuenta, o si se toma en cuenta es de una forma así. Dice, la pregunta es, ¿cuál de estas dos, la demanda o la capacidad, es la variable que no controlamos? Fíjense, si yo conozco la demanda, si yo la llegara a conocer, es decir, conozco cuál es el sismo. ¿Y qué quiere decir conocer cuál es el sismo? Que alguien venga y me diga a mí, mire, el día 27 de abril, en tal sitio, en tal provincia, como dicen ustedes, ¿no? En tal cantón, nunca había oído esa palabra, eh, resulta que va a ocurrir un sismo de magnitud 7.2 a las 3:15 de la tarde. Y aquí tiene usted la información. Si yo conozco, si alguien me da a mí esa información, me dan los acelerogramas, me da toda esa información del movimiento,
con la, con la, ¿cómo se dice esto, hombre? Con la disponibilidad que existe hoy de ese software tan maravilloso, nosotros somos capaces de modelar cualquier cosa. Es decir, el problema lo podríamos resolver. Pero es que el gran problema de toda esta ecuación es que no podemos, es decir, predecir la demanda. Es decir, no sabemos cuándo ni en qué momento va a existir esa acción sísmica. Por eso, y para tratar ese tema, me ha parecido oportuno leerles a ustedes una de las mejores definiciones que yo he oído o he visto de ingeniería estructural, de una persona que sí sabe lo que está diciendo. Y dice, James Harnheim lo definió como dice, el arte y ciencia de moldear materiales, cuyo comportamiento no entendemos del todo bien, en formas que no podemos analizar con precisión, para que resistan fuerzas que tampoco podemos estimar con exactitud, de forma tal que la sociedad no pueda percatarse de la magnitud de nuestro desconocimiento. A mí me parece esto una verdad como una casa, ¿no? Y por supuesto, yo pertenezco a las personas que acepto esta definición de ingeniería estructural como la más verdadera de todas. Ok, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Fíjense, este es un tema muy largo. Nosotros podemos aquí pasarnos tranquilamente 4 horas hablando, pero he tratado de resumir en una hora, poco más o menos, que es lo que pienso charlar, los siguientes temas. Primero, conceptos generales. Después, hablar cuáles son las fases de una adecuación estructural. Después, identificación analítica de la vulnerabilidad estructural, con algunos ejemplos reales, y técnicas de reforzamiento estructural y algunas conclusiones finales. Entonces, fíjense, vamos a empezar con conceptos generales. Cuando uno está ejerciendo esa profesión, se nos presentan dos casos. Uno es, usted ha sido seleccionado para que haga el proyecto estructural de un centro comercial que hemos llamado el centro comercial Oasis. Caramba, uno se levantó ese lunes con el pie derecho porque resulta que lo llaman para que uno haga. Entonces, ¿qué es lo que realmente incluye o usualmente las fases de un proyecto? Cuando yo parto de lo que se llama una nueva edificación, partí de cero. Bueno, eso es algo, es decir, un tema. Y el otro tema es el que vamos a hablar hoy. Tiene que ver con la adecuación estructural de una edificación existente. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, en el primer caso, una nueva edificación. Primero, empiezo con lo que se llama, esto está dividido, digamos, en 4 grandes fases. Primero, un diseño conceptual, el análisis estructural, el diseño de los miembros y la ingeniería de detalle. Diseño conceptual, bueno, abarca la definición, digamos, de cuáles son las acciones actuantes, las cargas permanentes, las variables, el sismo, etcétera. El uso y selección del material constructivo y del sistema resistente tanto para fuerzas laterales como gravitacionales, y por supuesto, en esta fase incluimos el predimensionado de la estructura. Y aquí lo que estamos poniendo a la derecha en este grafiquito son los sistemas estructurales resistentes más utilizados, digamos el sistema de pórticos a momento, sistema tipo túnel, que son estructuras que tienen pantallas de corte en las dos direcciones ortogonales, o sistemas duales o mixtos, que es una combinación, digamos, de pantallas con pórticos de concreto armado, o en el caso del acero, son pórticos con diagonales o con Bs invertidas, ok. Podemos tener casos de unas estructuras que son como unos péndulos, un tanque elevado que puede ser de concreto o de acero, y luego aparece otro tipo de estructuras que son lo que yo llamo sistemas estructurales no definidos, que es lo que usualmente a los arquitectos les encanta, ¿no? El hecho es que independientemente de cuál es el sistema estructural que yo haya elegido y cuál es el material constructivo, etcétera, todos estos sistemas tengo que garantizar de que sean capaces de resistir en forma correcta la acción de las cargas gravitacionales y la acción de las cargas sísmicas. Una vez que hacemos este diseño conceptual, viene lo que se llama el análisis estructural. Yo tengo que hacer un modelado y un análisis de la estructura. Para ello yo puedo utilizar cualquier software. Hay muchos software, el TAPS, el SAP, el RISA, el qué sé yo, ¿no? Cualquiera. Hay muchos que son excelentes software que nos hacen la vida, por supuesto, hacen posible que uno sea capaz de analizar la estructura
Y aquí tienen ustedes un grafiquito que muestra un modelo estructural de una edificación, de un edificio, quiero decir, pues. Una vez que yo hago eso, yo obtengo, utilizando, por supuesto, cargando la estructura con las cargas permanentes, variables, etcétera, etcétera, yo qué es lo que obtengo. Bueno, hago lo que se llama evaluar la resistencia nominal. Es decir, encuentro primero cuáles son las solicitaciones, los momentos, los cortes y las fuerzas axiales en todas partes, en todos los elementos, en todas las secciones que estemos interesados. Y luego necesito, como estoy en la fase del diseño, evaluar cuál es la resistencia nominal de los miembros y su resistencia de diseño, que es aquella que es el producto, digamos, de un factor de disminución de la resistencia por unos factores de disminución que son siempre normativos y siempre garantizando que se cumpla esta ecuación que para mí es la ecuación básica del diseño, que es que la demanda U sea siempre menor o igual a la capacidad resistente, es decir, al producto de los factores de disminución de resistencia por la resistencia nominal. Una vez que yo tengo todo eso listo, y por supuesto que yo ya he cumplido con todos los requisitos de la norma, sobre todo con la desplazabilidad, que para mí, desde mi punto de vista, lo más importante es llevar un control de los desplazamientos, porque no se olviden que el daño es directamente proporcional al desplazamiento. Una vez que yo tengo todo esto, que ya he pasado todas las alcabalas y las he pasado, vamos a decir, con buena calificación, entonces viene el proceso, yo tengo que elaborar unos planos, donde en esos planos hay planos de detalle, son planos constructivos, donde aparecen todos los despieces, las conexiones, todo lo que haga falta para que esto sea luego construible, y esto incluye, por supuesto, cómputos métricos, etcétera. No se olviden que una vez que esto está ya definido, uno tiene que pasar después a la fase, digamos, de construcción, que es otra parte muy importante que a veces se nos olvida. Los ingenieros estructurales o la ingeniería parece que está enfocada solamente a la parte analítica, ¿no? Luego viene la parte, desde mi punto de vista, una de las partes más difíciles de todo este lío es la construcción. Ok, esos son los pasos que hay que hacer cuando yo me asignan una estructura y parto de cero. Es una nueva edificación. Ahora, el problema se complica cuando de repente a mí me llaman y me dicen, mira, tenemos tal problema en tal sitio, unos asentamientos, no sé qué, y uno lo llaman y uno tiene entonces que tratar de resolver un problema de una edificación existente. En ese caso, en el caso de las edificaciones existentes, independientemente de los 4 puntos o pasos que habíamos dicho antes, el 1, el 2, el 3 y el 4, yo he puesto 2 pasos anteriores, el paso -2 y el paso -1. El paso -2 consiste en recopilación de datos. Dice, incluye la recopilación de información relacionada con la edificación existente, tal y como fue construida, no tanto como fue proyectada, sino como fue construida. Y esto incluye tener una idea exacta de lo que es la configuración arquitectónica, tanto en planta como en alzado, planos, cortes, etcétera, tipología estructural, sistemas de drenaje empleados, problemas de impermeabilización si los hubiera, calidad de los materiales, para lo cual habría que hacer ensayos, ver en qué estado están las armaduras de refuerzo y o las conexiones, revisar las memorias del cálculo que en la gran mayoría de los casos nunca existen o se han perdido, estudios de suelos, topografía, etcétera, de existir. Fíjense, todas son las etapas que yo tengo que llevar a cabo, después lo vamos a ver con un poco más de detalle en las próximas diapositivas. Y una vez que yo analizo toda esta información y la estudio, entonces viene la parte difícil, que es el diagnóstico. ¿Qué hago yo ahora con todo este? Entonces, aquí lo que estoy poniendo son uno de los ensayos típicos que hay que hacer, o que se suelen hacer, ¿verdad? En este caso son ensayos extractivos, extracción de core drills, ensayos a la compresión en la máquina universal, etcétera, etcétera. Y entonces, con esta información, yo voy a emitir un diagnóstico. Esta parte es muy importante. Los diagnósticos básicamente son los siguientes. No intervención. Es decir, usted puede llegar a la conclusión, dice, después de ver aquí al enfermo, lo mejor es no meterse en camisa de... ¿Ok? Después viene otra opción,
usted vio que aquella estructura, que no hay forma ni manera de, dice, no, hermano, yo lo que le recomiendo a ustedes es demoler la estructura. O cuando uno ya se enfrasca y se mete en esto porque no realmente cree que puede ser recuperable la edificación, entonces viene lo que se llama el proceso de adecuación estructural. Entonces aquí, solamente para poner unos ejemplos visuales, aquí tenemos en el caso, esto es la adecuación, el reforzamiento de una estructura, que es el edificio de la Toyota, que sufrió problemas torsionales, etcétera, durante un terremoto que hubo en Venezuela en el año 97 en la zona oriental. Como este era un edificio icónico de la Toyota y estaba recién construido, hombre, hubiera sido una raya muy grande que este edificio, que de paso tenía muy buen aspecto, lo hubieran tenido que demoler. Entonces lo que hizo fue que se decidió hacer una adecuación estructural, o sea, un reforzamiento. Se contrató a unos ingenieros muy notables de la época y eso fue lo que se hizo. Sin embargo, puede haber casos como este que está aquí. Estos son dos edificios cuyos pórticos extremos colapsaron no durante un terremoto, a pesar de estar en una zona sísmicamente activa, sino por la acción de un deslave descomunal que hubo en la zona norte central de Venezuela en diciembre, casualmente los días 15 y 16 de diciembre de 1999. Bueno, resulta que el daño que se le ocasionó a estas estructuras, que definitivamente no estaban diseñadas para esto, pues fue tan descomunal que desde un punto de vista económico y de seguridad, la decisión que se adoptó fue su demolición. Y luego puede venir el caso, que esto es uno de los casos más típicos, donde uno no intervenga. Por ejemplo, fíjense, esto es el Centro Plaza, son unos edificios muy bonitos que están muy cerca de donde yo vivo, por cierto, que fueron diseñados y construidos en la década de los años 70. Por supuesto, no cumplen con las normas actuales, pero no solamente esos edificios, el 99% de los edificios aquí en Venezuela y en Caracas, pues obviamente no pueden cumplir con las normas que sacaron o salieron o aún están en proceso de discusión hace un año, como es lógico. Entonces, ¿qué voy a hacer? A mí, supónganse ustedes que a mí los dueños de este centro comercial me llaman, me dicen, José Luis, ¿qué piensas tú sobre esto? ¿Qué hacemos? Bueno, yo recomendaría con los ojos cerrados que se dejara como está, porque a mí me parece que esa es una construcción muy bien ejecutada, muy bien concebida y muy bien construida. Luego viene otra cosa que se llama la adecuación preventiva. Por ejemplo, esto que estamos poniendo aquí es un colegio muy grande que también está en Caracas, en la zona este de Caracas. Ese edificio no sufrió ningún daño, nunca sufrió ningún daño, pero es un edificio muy grande, muy viejo, y entonces, como estaba muy reciente el terremoto ese que hubo, si algo tienen bueno los terremotos, que se activan inmediatamente este tipo de procesos, ¿no? Y entonces, este colegio se eligió, no lo elegí yo, ni yo tampoco hice esta adecuación, ni mucho menos. Entonces, el Ministerio de Educación seleccionó unos cuantos colegios y este colegio lo que se hizo fue un reforzamiento preventivo. Ok, entonces, ¿cuáles son las fases? Supongamos que entonces yo me meto en el proceso de una adecuación. La pregunta que uno debe hacerse, ¿cuándo supuestamente yo debo adecuar? Razones, por ejemplo, en edificaciones que hayan sido afectadas estructuralmente por un sismo o cualquier otra amenaza natural, un deslave, un tsunami. El caso de la izquierda, este que les puse aquí la foto del edificio ese de la Toyota, y esto que está aquí es un edificio que en el litoral central, dos columnas fueron también rotas por el embate de las rocas que vinieron rodando. Bueno, por supuesto el edificio no podía quedarse así y había que reparar estas columnas. Una cosa es reparar. Aquí no vamos a adecuar nada, es decir, no estamos adecuando esto a ninguna norma, la estamos reparando, le estamos poniendo las columnas que faltan. Por ejemplo, aquí dice, la no conformidad con las normas vigentes. Por supuesto, les dije anteriormente que el 99% de las estructuras, en la edificio donde yo vivo, por citar uno, pues no cumple con las normas vigentes. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Los vamos a demoler? Pues eso no tiene ninguna lógica. Este, por supuesto, hay que tomar en cuenta la edad de la construcción, importancia de la edificación, hospitales y colegios, edificaciones del patrimonio cultural, etcétera. Estas son, digamos, candidatas, ¿no? ¿Cuándo además debemos o pensar que debemos adecuar? Bueno, cuando, por ejemplo, en una edificación
estoy cambiando su uso, voy a incrementar el número de pisos, etcétera. O cuando detecto, ¿verdad?, que el material constructivo es de muy mala calidad. Resulta que uno va a ver un edificio y el edificio aquel tiene todo tipo de fallas, ¿no? De fallas de tipo constructivo. O que uno detecta que los sistemas estructurales resistentes a cargas laterales no son eficientes. Pero si a eso vamos, el edificio mío, entre otros miles de edificios, pues tienen a lo mejor pórticos en un solo sentido, vigas, ustedes dicen una palabra que me llama, vigas blandas o algo así, creo que dijeron. Nosotros las llamamos vigas planas, que están embutidas, ¿no?, en la losa. Bueno, y cosas por el estilo. O cuando, por ejemplo, existe una distribución asimétrica de rigideces en planta, columnas cortas, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo más? Bueno, por ejemplo, cuando se observa una corrosión generalizada. Por ejemplo, esta foto que estamos viendo aquí, casi todas estas estructuras son estructuras bueno, que tienen que ser de alguna manera reparadas porque tienen un problema de corrosión grandísimo. Por supuesto, puede pasar que el edificio no tenga nada, pero resulta que está colocado en una zona que es inestable geológicamente, propensa a derrumbes, ¿no? O sea, inestabilidad o deslizamiento de taludes, o problemas de liquefacción en el caso de un sismo. Entonces, en este caso no es que hay que reparar la estructura, sino en este caso lo que hay es que de alguna manera tratar de mejorar el suelo, bien sea construyendo pantallas atirantadas o cualquier procedimiento que la ingeniería geotécnica sugiera. En muchas ocasiones, sobre todo en edificaciones muy viejas, se observan una cantidad de errores de cálculo. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo típico. Esto es otro colegio. Son estructuras muy viejas que tienen problemas de corrosión y donde uno ve eh, que la distancia entre los estribos, bueno, obviamente es enorme. Se utilizaban barras lisas de phi, un cuarto de pulgada. Bueno, por supuesto, cosas por el estilo que ya sabemos nosotros que hacen que esta estructura sea muy vulnerable. Por ejemplo, en este caso, que es que tenemos la presencia de una columna corta, no hay vigas en este sentido. Estas son candidatas, pues vamos a decirlo así, ¿no? En muchas ocasiones aparecen errores constructivos, por ejemplo, no estos edificios propiamente, otros muy parecidos a estos, donde se observó que había un problema de desplome, es decir, no, la verticalidad no era la correcta, había una inclinación de 30 grados. Bueno, producto de problemas de filtraciones en el suelo, etcétera. Esas son estructuras que definitivamente hay que... En este caso muy particular de esta foto, el problema era que cuando se hizo el vaciado de los muros y de las pantallas, usando la técnica esta de los encofrados deslizantes, pues resulta que aparecieron una gran cantidad de oquedades que nosotros llamamos cangrejeras. Yo no sé si esa palabra la utilizan ustedes también en el Ecuador. Y por supuesto hay casos, pues este caso sí se viene yo, la CanTV es una empresa estatal de telecomunicaciones. Aquí había un problema en uno de estos edificios que no sé qué pasaba, bueno, en los pisos superiores, bueno, no cumplía, había una cantidad de problemas en este edificio, bueno, y me llamaron simple y llanamente, pero estos son casos ya un poco más excepcionales. ¿Y cuáles son los beneficios que yo obtengo cuando yo hago una adecuación estructural? Primero, mejorar, o sea, mejoro los niveles de seguridad para los ocupantes, inquilinos y para el público en general. ¿Qué pasó aquí? Un cambio de uso puede beneficiar económicamente al propietario del inmueble, porque si yo voy a hacer 2 pisos más y lo pienso vender, pues obviamente pues estaré ganando unos cuantos metros cuadrados y de poderlo vender pues voy a tener un beneficio. Facilita una mejor transición de adaptación a requerimientos normativos futuros. Cuando uno, por ejemplo, hace una adecuación, usualmente uno hace unos reforzamientos, etcétera, y a lo mejor está pensando, aprovechando que va a ser un reforzamiento, pues mete algunos de los requerimientos de las normas vigentes. De alguna manera estamos favoreciendo esa transición que hay entre las normas antiguas y las viejas. Y en definitiva, esto es otra cosa que puede ser interesante para algunos, dice, reduce el costo de los seguros contra terremotos. Bueno, lo que vamos a hablar aquí, esto ya en la charla del ingeniero que me precedió, él hizo una, eh,
el trabajo que él explicó me parece excelente porque es un tratamiento normativo de cómo uno debe enfrentarse a estos problemas. Esto que estoy poniendo yo es lo que usualmente, por lo menos yo lo que he hecho siempre en mi práctica profesional, cuando he tenido que meterme en un proceso de adecuación. Entonces, dice estructura, y esto es tanto válido para estructuras metálicas o como para estructuras de concreto armado. Entonces, básicamente tengo que hacer tres etapas. Primero, evaluación de la edificación existente como construida, evaluación analítica de la vulnerabilidad sísmica de la edificación existente y luego el reforzamiento estructural. La evaluación de la edificación existente básicamente tiene dos partes. Un estudio de patología estructural y una cosa que es muy importante, el levantamiento estructural. Y la patología estructural, tenemos identificación y ubicación de daños, patología de los materiales, y luego viene la patología sísmica, que usualmente es la que en este momento nos estaría a nosotros preocupando, a raíz pues, de los daños que ustedes sufrieron durante el terremoto del 16 de abril del año 2016. Entonces uno tiene que identificar el daño en las columnas, el daño en paredes de corte y o en las diagonales, daño en vigas y losas, daño en juntas o en las conexiones, tabiquería, daños en tabiquería o mampostería y elementos no estructurales. Esta evaluación se puede hacer usualmente paralelamente a lo que sería el levantamiento estructural, que consiste en que, bueno, un levantamiento geométrico de la superestructura y de la subestructura, levantamiento de la infraestructura, en este caso de las cimentaciones, identificación, cuantificación y ubicación de los daños si los hubiera, fotos, fichas de daño. Luego viene la evaluación analítica de la vulnerabilidad sísmica, que sería identificar las zonas estructuralmente débiles mediante el análisis modal. Eso es algo que yo les propongo ahora, pushover o cualquier otro procedimiento. Empleo de la técnica del análisis modal para la selección del sistema estructural resistente sugerido. Y luego viene, por supuesto, el reforzamiento estructural, mejoramiento del sistema estructural sismo resistente mediante pantallas, engrosamiento de columnas, etcétera, o técnicas de reforzamiento estructural, sí, aquí puedo usar shotcrete, fibra de carbón, etcétera. ¿Y qué es la patología estructural? La patología estructural es una rama de la ingeniería, una especialidad que estudia las causas que provocan daños en las estructuras, sus formas de prevención, sus remedios y sus métodos de reparación. Y en general hay que investigar cuáles son las causas del daño. El daño usualmente está asociado al deterioro natural de la edificación o a la acción de amenazas naturales o la acción combinada de ambas. Y entre ellas podemos decir, hay agentes químicos, agentes geológicos, sismos, volcanes, no sé qué, para acá y para allá, agentes fortuitos, incendios, impactos, explosiones, guerras, cambios de extremos de temperatura, fatigas y cargas cíclicas, por ejemplo, los puentes, pasos prolongados de vehículos pesados, frenados, vibraciones de equipos, fábricas, imprentas, etc. Sí, esto fue una parte de lo que sería la patología estructural, que como le dije, es una especialidad. Entonces, por supuesto, también puede existir que los daños o la patología se deba a fallos y errores. Si fallos en la concepción y diseño del proyecto, error de cálculo, diseños de construcción, falla de los materiales, falta de mantenimiento. A mí me gusta, antes pasaba en un programa que se llamaba Horrores de Cálculo. A mí me hizo gracia el nombre. Es decir, errores. Muchas de las estructuras, y en eso yo estoy totalmente de acuerdo, se caen en el papel, sin el proyecto. Entonces, antes de dar con unos ejemplos, yo lo que he querido ponerles aquí es más o menos cuál es la metodología, de una forma sencilla que uno debe seguir. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer un levantamiento de la estructura en su condición actual. Entonces dice, recopilación de la información disponible. Primero, edad de la construcción, qué normas se utilizaron en el proyecto, buscar, cosa que en la gran mayoría de los casos nunca ha sido posible, la memoria de cálculo, los planos originales, planos como construidos, planos de arquitectura e instalaciones y estudio de suelo. Esta parte es enredada porque lo que sucede es que entonces uno, como no tiene esta información, uno la tiene, entonces ¿qué? Generar.
una cosa que es importante, yo tengo que ir al sitio, inspeccionar, ver la topografía, ver si hay drenaje, si hay problemas de botes de agua, de filtraciones, quebradas vecinas. En este caso, ok, es decir, uno tiene que ir al sitio, aquí ver si hay algún problema geológico que pueda afectar eventualmente la estructura. Después hay que hacer un levantamiento geométrico de la superestructura, para lo cual, bueno, yo tengo que hacer levantamiento topográfico, mediciones in situ, etcétera. Esto que estoy poniendo aquí, esto es un colegio que nosotros le hicimos una adecuación estructural. Este colegio estaba abandonado, una de esas cosas que pasan en nuestros países, un colegio hermosísimo. Este colegio tenía más o menos 80, casi 90 metros de largo por 30 de ancho y albergaba a 3 o 4 mil alumnos, bueno, sin entrar en los detalles. Luego hay que hacer, por supuesto, el levantamiento de la infraestructura, porque ¿qué pasa? Que uno no sabe cuál es qué tipo de fundación se utilizó. Y entonces, bueno, uno tiene que hacer usualmente una cosa que nosotros llamamos calicatas. Yo no sé si esa palabra existe en el lenguaje técnico del Ecuador. Una calicata es que uno hace un hueco, ¿verdad? Una excavación cerca de una fundación y entonces uno descubre cuál fue el tipo de fundación que se utilizó, si fue una fundación directa o si lo que encontramos abajo son unos cabezales, etcétera, para pilotes, cosas por el estilo. Entonces después se hace un levantamiento, identificación y ubicación de los daños si existieran, que son, digamos, de origen sísmico u otro. Bueno, en este caso, por ejemplo, aquí aparecen unas fisuras, esto es un colegio. Estas son dos juntas estructurales que una de las partes del colegio de los módulos se estaba asentando. Bueno, entonces todo uno tiene que llevar un informe fotográfico y tratar de identificar en los planos, un levantamiento, dónde están los daños. Por supuesto, uno tiene que identificar qué tipo de estructura es, qué material se utilizó, si es concreto, si es acero, o es una estructura mixta. Y ubicación de la mampostería contribuyente, es decir, aquella mampostería que está ubicada entre columnas, que eventualmente pueda contribuir a la rigidez del sistema. Y finalmente un levantamiento topográfico. Y entonces unos informes donde uno identifica y ubica los daños, dice defectos constructivos, uno puede encontrar zonas donde hay deflexiones excesivas. Esto puede ser, en este colegio se observó, pero era un problema de que se veía leguas, no tenía nada que ver con el asentamiento, sino que era un problema de que los encofrados fallaron o estuvieron mal hechos, pues, y cosas por el estilo. Hay que cuantificar, y tipificar en la estructura las zonas dañadas con planos, ubicar elementos afectados. Estos son simplemente ejemplos. Magnitud y extensión del daño, informe descriptivo de daños, causas y efectos, documentación fotográfica del daño. Es decir, todas estas cosas forman parte de lo que sería una inspección al sitio para poder llegar a la conclusión de que, ¿qué hacemos? ¿La reparamos, la demolemos o la dejamos como está? Por supuesto, también decíamos anteriormente que cuando uno hace este tipo de estudios de estructuras existentes, uno tiene que llevar a cabo ensayos que pueden ser no destructivos, como por ejemplo serían ensayos orientados a obtener la dureza de los elementos estructurales. Aquí pues aparece el uso esto es el esclerómetro, en fin, todos estos aparatos de paso están tipificados en las normas. Cada vez que uno va a utilizar algo aparece, usted va a hacer un ensayo con el martillo de rebote, entonces utilice la norma ASTM 805 o similar. Cada país tiene en general esto codificado. El eco de impacto, en fin, de ahí uno saca unas ciertas conclusiones. Después vienen ensayos destructivos en ocasiones. Es importante hacer algunas extracciones de core drills con la finalidad de verificar información proveniente, por ejemplo, de los obtenidos con el martillo de rebote o con medición de estas de pulsos ultrasónicos. Okay. Y en casos extremos, uno, por ejemplo, puede hacer una prueba de carga de la estructura, mediante la cual yo la cargo de una forma controlada y le pongo un peso similar al que supuestamente va a tener durante su vida útil, y entonces yo hago un control de las deflexiones.
si las deflexiones que se obtienen una vez que yo cargo la estructura durante este proceso están dentro de unos límites más o menos apreciables, le doy una bandera verde y no me preocupo más por el problema. De lo contrario, pues tendré que tomar algunas cartas en el asunto. Y ahora viene quizás una de las partes, a mí es la parte que más me llama la atención, porque creo que es la parte más interesante. A pesar de que hay muchos enfoques sobre el tema, yo le voy a dar un enfoque que a mí particularmente me ha parecido excelente, porque de una forma relativamente sencilla me permite identificar de una forma gráfica las deformadas modales que por su mayor participación describen más acertadamente cuáles son las posibles deficiencias o puntos débiles de la configuración estructural analizada. Y esto, por supuesto, esta técnica también me permite a mí investigar cuál es la solución de reforzamiento estructural más conveniente. Y para que ustedes vean que lo que yo les estoy diciendo es verdad, esto es un ejemplo típico en el cual yo lo que quiero demostrar, mediante un ejemplo muy sencillo, es, por ejemplo, aquí yo tengo una estructura de 8 niveles, una estructura de concreto, todos los elementos, es decir, todas las dimensiones de las columnas son las mismas, de las vigas, es un sistema regular, porque yo no quiero, yo voy a hacer aquí lo que se llama un estudio paramétrico, es decir, lo que quiero es estudiar qué le pasaría a este edificio, que en el caso uno es un edificio, digamos, que no tiene cambios bruscos de rigidez ni nada por el estilo. ¿Qué pasaría si yo coloco de repente un piso blando intermedio aquí o un piso blando en la base? Entonces, para ello, yo voy a utilizar un software, ¿no? Es decir, tengo que hacer un modelado de la estructura. Entonces, tengo los tres casos. Caso uno, que es el caso original, o sea, el caso donde todo es perfecto. Y luego viene fíjense que yo lo que quiero es simular. Esto no es que esto sea un caso real. Entonces, ¿cómo hago yo para simular? Es decir, cuando yo uso un software, ¿cómo simulo yo que aquí hay una rigidez menor o bastante menor o significativamente menor a la del piso superior e inferior? Bueno, yo lo que hice aquí fue que supuse que el módulo de elasticidad del concreto, en este caso, era 0,10 veces al módulo de elasticidad que se está utilizando para el análisis en el resto de los elementos de la estructura. Y en el caso de aquí, en el piso blando, es decir, en el piso blando del nivel planta baja hice exactamente lo mismo. Estas columnas en color marrón son aquellas en las cuales su módulo de elasticidad es 0,10 del módulo de elasticidad del concreto del resto de la estructura. ¿Y por qué 0,10 y no 0,11? Mira, porque me gustaba más el número par. Es que esto simple y llanamente lo que estoy es tratando de hacer un modelo. Estoy tratando de estudiar comportamiento de la estructura utilizando una herramienta que yo dispongo, que, bueno, que yo y que ustedes, que es, por ejemplo, un programa como el ETARS o el RISA o cualquiera de esos. Entonces, fíjense lo siguiente, lo interesante de este enfoque. Yo tengo aquí a la izquierda dos edificios reales en Caracas. Esto es un edificio, son unos edificios que son, por cierto, edificios viejos, ¿no? Resulta que por alguna razón, después del tercer piso o algo así, el arquitecto, porque esto no se le ocurre hacerlo a un ingeniero, sino el arquitecto pensó que este piso debería ser un piso libre para que los niños pudieran venir a jugar en este sitio. Bueno, vaya usted a saber la razón. Entonces, no sé si se dan ustedes cuenta que de aquí hacia arriba el edificio tiene, no solo que tiene mucho más masa, porque tiene todas las paredes, sino que tiene al mismo tiempo, en este pórtico extremo, tiene la mampostería, que está en este caso confinada entre estas dos columnas. Y en el edificio de la izquierda, que es otro edificio que es mucho más moderno, pero de todas maneras tendrá como unos 30 años por lo menos, en otro sitio de Caracas aparece aquí un edificio que por alguna razón en este nivel, el arquitecto a lo mejor pensó que este nivel es bueno utilizarlo para salón de fiesta o para lo que sea, pues, ¿no? El hecho es que aquí hay un cambio brusco de rigidez, ¿no? Entonces, vamos a ver si el modelo puede anticipar. Este modelo no tiene nada que ver con nuestro edificio, es algo, una estructura que tendría, digamos, fíjense cómo empieza esto a moverse. Cuando yo veo a esta estructura moverse, yo doy inmediatamente cuenta que la deformación del edificio se está concentrando toda en este nivel precisamente donde tengo ese piso blando. Además, no se olviden que esto no solamente es un problema de concentración de cambios bruscos de rigidez, sino de masa.
Ok, entonces, mediante este procedimiento, me doy cuenta de que puedo identificar el problema. Ahora tenemos otro caso típico. Esto en Venezuela hay miles y en Caracas ni se diga, ¿no? Son edificios que en planta baja los tienen libres, salones de fiesta, qué sé yo, para que los automóviles entren, en fin, lo que ustedes quieran. Y resulta que a partir del primer nivel hacia arriba, todos estos pórticos están llenos con mampostería que le dan una rigidez tremenda a esta parte superior. El edificio que está aquí a la derecha es un edificio que tenía un piso blando en la base, en planta baja, y que colapsó durante un terremoto que hubo en la India en el año 2001. Y nuevamente, aquí tenemos haciendo una especie de un modelo de una estructura que tiene un piso blando en la base, y vamos a ver si es verdad. Entonces, si ustedes observan cómo toda la deformación se concentra en el piso blando. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguna de estas columnas en la planta baja falla, pues la estructura se va a caer. Entonces, qué es lo que yo le estoy tratando de vender a ustedes aquí? Que hoy por hoy, con las herramientas que tenemos o deberíamos tener, que yo estoy seguro que ustedes también las tienen por allá, es posible anticipar la respuesta de la edificación antes de construirla, antes de hacer el diseño de la estructura. Yo para hacer esto no tengo que diseñar la estructura, no necesito saber cuál es el acero. Yo sé de antemano, lo que estoy haciendo es un juego de rigideces, ¿no? Ok, entonces, basándonos en todo esto, y yo he elegido dos ejemplos para efecto de esta charla. Hay muchos ejemplos que a mí me parecen muy interesantes. Por supuesto, este primer ejemplo lo he traído a colación, no es porque sea un ejemplo típico, sino había un ejemplo atípico, pero un ejemplo a mí particularmente me llama la atención. Fíjense, resulta que aquí había un edificio, esto era un rendering, o sea que los arquitectos son unos artistas para venderles a uno sus, sus ideas, ¿no? A mí particularmente, déjeme darle el cuento. Resulta que este edificio iba a ser el edificio sede del Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado. Y estaba en plena construcción, tiene 100.000 metros cuadrados, porque no solamente tiene 25 pisos, sino que aquí en la planta baja también tiene dos o tres niveles de estacionamiento y centros comerciales para acá y para allá. Resulta que me llamaron un día, cuando ya lo empezaron a construir, a alguien, por lo visto, le dio temor el edificio, no sé, le pareció poco temerario el asunto. Total que, bueno, me llamaron, a mí, por supuesto, a mí ese tipo de cosas, como les digo, a mí me llaman la atención. Y aparte, cuando yo vi la estructura, a mí particularmente me pareció una estructura, o sea, una concepción arquitectónica muy bonita. Sin embargo, apenas la vi, y ahora lo vamos a ver, me pareció que era un disparate, es decir, un disparate desde el punto de vista estructural. Bueno, total que me dieron la revisión del edificio. Este edificio ya había estado calculado, ya lo estaban construyendo. Entonces, la revisión estructural, yo dije, bueno, déjame ver que si esa estructura es o no vulnerable. Eso se hizo en el año 2006, hace 18 años creo que va a ser de esto. Bueno, la estructura es una estructura de tipo 2 porque aunque tenía pórticos, también tenía un núcleo central de circulación vertical, tenía un helipuerto aquí arriba. La resistencia del concreto era 300 kilos. Aquí el modo de elasticidad no es 12.200, sino puede ser el que aparece en las normas. Venezuela a 15.100, 6 de F' sub C. En el área de construcción, 100.000 metros cuadrados. El esfuerzo excedente del acero, 4.200, y el modo de elasticidad del acero, 2.1 por 10 elevado a los 6. Bueno, por supuesto, déjenme para que ustedes tengan una idea. Yo conversé con el ingeniero proyectista, un señor mayor ya fallecido lamentablemente, una persona muy amable, muy agradable, muy correcta. Él, él había puesto toda esta parte del software se la había encargado, creo que era un sobrino, que era un ingeniero joven, pero un tipo muy preparado también, era un maestro utilizando el software.
Que por cierto, el primer día que yo vi esta estructura, que fui a su oficina, fíjense aquí en el edificio, en el dibujo de la derecha, aquí aparece que todas las columnas de la fachada principal tenían 4 niveles, estaban libres, ¿no? Es decir, no estaban conectadas a la estructura como tal. Aquí a mí me dio miedo. Y yo la primera pregunta que yo le hice a este muchacho, digo, chico, ¿cuánto te da el periodo? Porque él había ido a Inglaterra, habían traído un software, no sé qué software era. Y entonces él me dijo, 8 segundos. Yo cuando oí aquello dije, ¿tú estás seguro de eso? Digo, sí, sí, mira, entonces me enseñó el cálculo. Yo le digo, yo estoy seguro que tú te equivocaste aquí entrando los datos. ¿Cómo que me equivoqué? Digo, sí, porque eso no puede dar 8 segundos. 8 segundos sería esto una antena de televisión que está dando bandazos, ¿no? Total que el muchacho entró, el ingeniero, estos son errores que le puede pasar a él, le puede pasar a cualquiera. Lo que no le debe pasar a un ingeniero es que cuando uno vea el resultado, uno lo acepte. Si a mí me da 8 segundos, yo digo, hermano, esto no puede ser jamás. Así lo diga el ETAPS, la última versión del SAP, eso no puede ser. Es decir, en alguna parte me equivoqué y efectivamente, después de que él revisó la estructura, se dio cuenta de que parece que había puesto 2 o 3 veces la masa de algunos pisos. Bueno, X, eso es lo de menos. Ese no es el problema de la discusión. Total. Yo tenía que demostrar que este edificio era vulnerable, pero no es que basta mi palabra. Entonces yo lo que hice fue un análisis. Bueno, fíjense, son las plantas del edificio, de los niveles 1, 2 y 3. Fíjense como aquí abajo todas las columnitas de la fachada eran libres, eran prácticamente 4 pisos. Después de los niveles 4 al 17, el arquitecto concibió esto que parecía una mariposa, qué sé yo, y de los niveles 18 al 23, bueno, total. Esto era la distribución de la masa y de rigidez del edificio. Y yo dije, bueno, yo voy a hacer un modelo del edificio. Modelo de edificio, aquí está en su condición original, y le voy a dar un botón a ver qué le pasa a esto. Si ustedes observan, este edificio en movimiento, esto da miedo, ¿no? Porque esto se está moviendo que parece que se va a desinflar, ¿no? Es decir, esto es una forma que no necesito, y perdónenme las personas que hablan de la norma, yo sé que la norma es muy importante y yo la sigo, pero simple y llanamente el ver esto ya me daba a mí una idea de que esa estructura era muy vulnerable. Total, voy a seguir, a ver si puedo salirme de esta cuestión. En la próxima diapositiva, aquí puse yo las deformadas de varios modos. Por supuesto, yo entonces hice un informe preliminar, presenté esto, y entonces, bueno, mire, bueno, la gente cuando vio esto se asustó, ¿no? Y entonces se justificó, fíjense, este es un edificio que se hizo una adecuación estructural antes de ser construido, porque lo único que se había construido en el momento en que yo intervine era el primer sótano. Bueno, total, solución. Entonces aquí viene la otra parte. Usted sabe que una de las cosas que hace interesante este tipo de procedimiento o de tareas es que realmente es un reto. La norma no le dice a usted cómo tiene que resolver ese problema. Y los libros en la clase, caramba, usted no va a decir, es que yo no fui ese día a clase y el profesor no va a explicar esto, pero esto es un caso atípico. Entonces, ¿cuál fue la solución? Una de las soluciones que se propuso fue, mire, vamos a tratar de rigidizar esos pisos donde esto era puro aire lo que había aquí, ¿no? Lo rigidizamos mediante un sistema de diagonales. Estas son unas diagonales metálicas, pero una de las cosas era no fastidiarle el proyecto al arquitecto, porque realmente el proyecto a mí particularmente me pareció una belleza, sobre todo cuando uno lo ve en esas pantallas de la Apple. Eso es realmente clase aparte, ese tipo de... Bueno, pero el arquitecto, que era un veterano también de la Segunda Guerra Mundial, le pareció magnífica la idea, porque los arquitectos usualmente tienen una ventaja sobre los ingenieros, que ellos son capaces tienen mucho más, ¿cómo se llama la palabra? Más creatividad que los ingenieros. Bueno, en definitiva, se adoptó esta solución. Aquí está
se hizo un nuevo modelo ahora de la estructura, ¿ok? Donde estos son los pisos, piense que siguen teniendo huecos, pero este sistema, digamos, triangular, es un sistema que le proporciona una gran rigidez a, a esa zona. Y entonces aquí, entonces estos más o menos son, esto fue lo que se hizo, esto ya formó parte de un segundo proyecto, y aquí se le volvió a demostrar entonces al cliente la diferencia que existía entre el caso de la solución original y el caso de la solución propuesta. No sé si dan cuenta que la solución propuesta, esta estructura prácticamente no se mueve, ¿no? Es decir, cumplió su cometido. Ok, déjame salirme de aquí. Pero pasó otra cosa interesante. Por supuesto, este ejemplo no es representativo de lo que ustedes van a tener en Portoviejo y tampoco es representativo de lo que se está haciendo en Caracas. Es un caso atípico, es un caso uno en un millón. Hubo una cosa muy interesante que se observó que en el modo 19, cuando uno estaba viendo cómo se movía esto, resulta que aquí había unos voladizos de 4 metros y sobre esos voladizos de 4 metros el arquitecto había hecho un cerramiento, una piel, como le dicen a veces los arquitectos. El cerramiento estaba conformado por unas fachadas de un mármol que iban a importar de China, no sé, un cuento de estos filipinos. Entonces, entre las recomendaciones que se le dijo al tipo este, al arquitecto, dijo, mire, vas a tener que cambiar ese mármol de la China y vas a tener que traerlo, no sé, de Groenlandia, pero total, un cerramiento más liviano y el arquitecto aceptó esto sin ningún problema. Y aquí aparecen el inicio de la obra en el 2007 y algunos aspectos constructivos. Esta obra, aunque estas son las únicas fotos que tengo de la obra porque este edificio después se paralizó, no sé la razón. Como muchas de las obras que se empezaron a cometer en ese momento, eh, no se culminaron. Creo que fue un problema administrativo X, del cual no tengo ni arte ni parte. Ahora sí les voy a poner un ejemplo que a mí me ha parecido interesante. Yo lo que les he querido demostrar con esto que les expliqué anteriormente es que si yo tengo un software, si yo lo sé utilizar y si yo en vez de estarme concentrando únicamente en la parte numérica, que es lo que hacen los ingenieros, mira, la fuerza de corte dio tanto, entonces hay que hacer no sé qué cosa. El momento de flexión es no sé qué, entonces hay que ponerle tanta cantidad de acero. Yo creo que tenemos la herramienta y debemos fijarnos un poco en una de las cosas más importantes que nos aportan estos software, que son la posibilidad que tiene uno de ver en movimiento cómo se deforma el edificio. Y esto se lo voy a demostrar, esto es un caso muy interesante, esto es un colegio. Yo, por lo que pude oír esta mañana, creo que fue en la primera intervención, entre los daños que hubo, no sé si fue en Ecuador o fue simplemente, o sea, si fue un daño generalizado de Ecuador el número o fue de Portoviejo, que hubo una cantidad de colegios que fueron afectados durante el sismo. Usualmente los colegios son firmes candidatos a este tipo de daño. Entonces, fíjense, esto que estamos viendo aquí es un colegio de 2 niveles que por supuesto colapsó, tuvo un desempeño pésimo en ese terremoto, que se llamaba Unidad Educativa Valentín Valiente. Y esto fue durante el terremoto de Cariaco. Cariaco es una población del oriente de Venezuela en 1997. Un terremoto de una magnitud bastante menor a la de ustedes, que este fue magnitud 6.8. El de ustedes creo que fue 7.8, que es mucho más fuerte. Entonces un día, una de las cosas que a mí me gustó de este terremoto es que tuve la oportunidad de ir al sitio. Y entonces hicimos un trabajo para el Ministerio de Educación, porque resulta que había habido muchos colegios que habían sufrido mucho daño estructural en esa zona. Entonces nosotros nos involucramos, se formó un pequeño equipo, de lo cual estaba mi esposa también,
y fuimos al sitio, hicimos levantamientos para acá, hicimos un informe donde le dijimos se le dijo al ministro de Educación de turno cuál era la situación real. Pero durante ese viaje tuve oportunidad de pasar por una población que se llama Tunapuy, está en el estado Sucre. El estado Sucre nosotros llamamos estado a lo que ustedes llaman provincia, la provincia de Sucre. Y resulta que este colegio se llamaba Unidad Educativa Pedro Elías Marcano, que era exactamente igual, una réplica de este edificio que colapsó en ese mismo terremoto. Entonces resulta que este tipo de tipología estructural, es una práctica que creo que ha ido cambiando con el tiempo. Lo que se estilaba es que uno hacía un proyecto, digamos, para un colegio, un proyecto estructural, y entonces ese colegio lo implantaba en cualquier sitio del territorio nacional. O sea que aquí la parte sísmica, aquí no se tomaba en cuenta ni la proximidad a las fallas, ni el tipo de suelo. Es decir, se tomaba el tipo de suelo en el sentido de que las fundaciones sí podían cambiar de un sitio a otro, pero no los efectos de interacción suelo-estructura. Bueno, yo le dije entonces a la que era un arquitecto, por cierto, que era la jefa la directora del, ¿cómo se llama? Del Departamento de Proyectos del Ministerio de Educación, que a mí me gustaría, si ella me lo permitía, analizar esta estructura, porque aunque esta estructura no había sufrido daño durante ese terremoto, esta estructura bien podría caerse en otro. Además que había muchos edificios parecidos a esto. Entonces, bueno, si la señora accedió y me dio este trabajo, que a mí me gustó, por cierto. Entonces, lo primero que hicimos, por supuesto, eh, había que hacer un levantamiento del colegio, hicimos ensayos de materiales, inclusive problemas de corrosión, hicimos todos los ensayos habidos para ver destructivos y no destructivos, y entonces hicimos un modelado de esta edificación que, como les digo, es idéntico al que se cayó. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ver cuáles son los puntos débiles de esta estructura, de manera que las estructuras similares que aún están en pie, pues uno las pueda reforzar de alguna manera para evitar que se caigan en un sismo futuro. Total, aquí tenemos un modelo que ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Aquí lo que se hizo fue, estos son dos módulos, ¿no? Aquí está el módulo de escalera. Estos edificios, si uno los ve en alzado, en planta, son rectangulares, con la única diferencia que el módulo A, que es el que está más hacia nosotros, en el pórtico de afuera aparece una especie de entrante donde el ingeniero que hizo este proyecto calculó, eh, ubicó las escaleras. Bueno, y esto se hizo, ese estudio lo hicimos en el año 98 y 99, o sea, hace ya unos cuantos años de. Aquí se incluyó el efecto de la tabiquería, entonces de la tabiquería y por supuesto de las escaleras y todo, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que se puso? En verde está la tabiquería, que eran unos bloques de concreto armado, y se hizo una representación de su presencia mediante elementos finitos. Ok, entonces vamos para que ustedes vean. Este edificio tiene columnas cortas por aquí, columnas cortas en otros sitios, que son, fíjense que aquí las columnas tienen unas paredes, ¿verdad? Que convierten esto en columnas cortas, bueno, etcétera. Este edificio, esas cosas arquitectónicas, ¿no? Que resultó que en todas las aulas, que aquí los ven ustedes aquí abajo, resulta que en las columnas de los pórticos que daban hacia la fachada, que no era la principal, resulta que a los arquitectos se les ocurrió poner o diseñar un banco que es de concreto armado, que estaba a escasos 30 o 40 centímetros de aquí del nivel de abajo, y esto era de concreto. Pues resulta que esto que está aquí, que también lo modelamos aquí, resultó ser un fatal, ¿no? Fíjense otra cosa, en este modelo que lo estamos viendo ahora, fíjense, el modelo de aquí adelante esa es la fachada principal, ahora estamos viendo la fachada que da hacia atrás. Aparece hueca, ¿por qué? Porque en esa fachada lo que habían eran unos bloques de ventilación, que los eliminamos del análisis porque nos pareció
Y nos sigue pareciendo que esos bloques pues no le impartían a la estructura ninguna rigidez apreciable. Total, bueno, este es el banquillo de concreto armado, dichoso, y el modelo estructural muestra la ubicación de los banquillos en las columnas, y los banquillos estaban en todos los niveles. Ven aquí, en el segundo nivel, en todas partes. Bueno, y por supuesto, solamente tenía pórticos en el sentido corto, y en el sentido largo no había ni siquiera vigas planas, que aquí esto está mal, aquí no había viga plana, aquí lo que había era nada, eran los nervios de la losa, ¿cómo que se llama esto? Una losa nervada. Bueno, una vez que se hizo el análisis, que lo vamos a ver enseguida, a mí esa foto me pareció muy interesante, me pareció excepcional, una cosa de casualidad, porque obviamente esto no puede ser verdad. Es decir, yo no modelé esto, sí. Este es el modelo ya del análisis deformado de esta zona de la estructura y así es como quedó. Piense que estas paredes que aparecen en el modelo aparecen de pie, o sea que no, aquí aparecen de pie en la estructura real. Bueno, ok. Aquí aparece una deformada, aquí aparecen las columnitas estas de los bancos, todas fallaron. Aquí hubo un problema de columna corta. Esto fue realmente un desastre. Y aquí vemos que la estructura básicamente falló, tuvo un movimiento longitudinal. Aquí no se observaron ningunos efectos de torsión. Entonces aquí, ya con esto vamos a terminar prácticamente la charla, un videito del análisis modal de esta estructura y de su representación gráfica. Y vamos a ver cómo se mueve la estructura. Le voy a dar aquí al... Uy, ¿qué pasó aquí? Piensen ustedes cómo los cuerpos empezaron a moverse en el sentido longitudinal. Y claramente están reproduciendo el movimiento que se produjo en la realidad. Aquí tenemos otros modos de vibración. Bueno, en definitiva, ya con esto voy a terminar. Solamente quiero, a pesar de que dije al principio que no vamos a hablar de las técnicas de reforzamiento estructural, voy a dar ¿cómo se llama? Un paseo rapidísimo a vuelo de pájaro de... Tienen como objetivo que mejorar la capacidad resistente de la edificación. ¿Y cómo se logra? Disminuyendo la demanda sísmica o mejorando la capacidad resistente de la edificación. ¿Cómo disminuyo la demanda sísmica? Bueno, incorporando aisladores o disipadores sísmicos de energía. Eso es motivo de otra charla. O, en el segundo caso, mejorando la capacidad resistente de la edificación, y esto se logra como engrosando las secciones de las columnas, ¿ok? Lo típico. Aumentando la resistencia lateral de la estructura mediante la introducción de paredes de corte en ciertos puntos, reforzando las cimentaciones, porque también hay que reforzarlas, incorporando nuevos elementos estructurales, en el caso de que no haya vigas altas, del repente uno las pone, reforzando las vigas y losas con acero y o fibra de carbono. Esas son técnicas de reforzamiento estructural. Entonces aquí aparecen algunas fotografías, algunos ejemplos típicos de reforzamiento estructural que podríamos hablar en otra oportunidad. Estos son ejemplos en los cuales yo de alguna manera he participado. Y aquí aparecen, bueno, estos son casos interesantes. Esto era un reforzamiento de un cabezal de los pilotes, porque resultó esto en la construcción de un metro esto no es en Caracas, esto es en otra población. Resulta que se habían hecho aquí unas grandes fundaciones, unos grandes cabezales, y resulta que por aquí pasó una quebrada. Entonces esa quebrada a los ingenieros geotécnicos les dio temor de que la capacidad portante del suelo pues no hubiera sido bien calculada. Cuando se hizo el proyecto original, lo que se le ocurrió fue meter unos micropilotes entre los pilotes. Es una forma de reforzar, pues, ¿no? Y entonces, aquí aparecen algunos ejemplos, que simplemente los estoy tratando así a vuelo de pájaro, de cosas que se pueden hacer para reforzar
zapata, esto es una zapata de un puente, y en definitiva, ya con esto terminamos, algunas conclusiones y comentarios finales es que lo más importante desde mi punto de vista, lo que yo les he querido vender en esta charla es que las posibles deficiencias o puntos débiles de una edificación pueden convenientemente anticiparse mediante el uso de la técnica de análisis modal. Es decir, no hay que esperar que venga un sismo. Si uno sabe modelar y sabe lo que está haciendo, uno puede detectar, y de paso lo hemos corroborado con ejemplos reales, ¿no? Dice, el proceso, por supuesto, de adecuación estructural es complejo y costoso, es un problema que el costo juega un papel muy importante. No existe una única solución de adecuación. La solución adaptada debe ser sencilla y ejecutable. Y lo más importante, desde mi punto de vista, en el proceso es el buen criterio y la experiencia del profesional involucrado. Bueno, muchísimas gracias por su atención y déjenme salirme de aquí, ¿no? En fin, déjenme ver cómo hago yo esto aquí. Un momentico, voy espere, a ver cómo me sale. Voy a entrar aquí, me parece. Listo. Bueno, Muchísimas gracias al máster gracias. José Luis Alonso Garrido. Excelentísima intervención con su conferencia acerca de ese reforzamiento estructural de edificios de concreto armado sísmicamente vulnerable. Ahí, bueno, algunas preguntas están dándose. Máster y Surieta ha levantado la mano. Le damos paso, por favor, a él, luego también al, al doctor que está levantando la mano. Muchas gracias. Primero, una felicitación muy grande al ingeniero Alonso, porque nos ha demostrado algo que es muy importante en la ingeniería, que es el sentido común, un sentido que no hay. Y ese sentido común se lo va adquiriendo con los años, con la experiencia, porque las soluciones estructurales primero uno las visualiza en la mente. Una estructura, tal y como la definió como primer concepto el ingeniero, que lo había tomado de algún otro catedrático de la ingeniería civil, yo tengo una que es tal vez más simple. Para mí una estructura es solamente una ilusión que cree el ingeniero en su mente y que es un conjunto de palitos y de placas, que es lo que uno cree que es la estructura, con todas las incertidumbres que él ya las nombró. La presentación me parece excelente porque ha mostrado lo que es la ingeniería civil. La ingeniería civil realmente es el conjunto de obras que los ingenieros creamos para que sean construidas. La ingeniería civil es el conjunto de reparaciones y reconstrucciones que el ingeniero propone para que sean construidas. Y eso es lo que hemos visto en esta presentación. Llevo 43 años de hacer ingeniería civil. He terminado de hacer un reforzamiento de la torre del precalentador del calcinador de cemento Selva Alegre, una estructura de 100 metros de altura con entrepisos de entre 11 y 15 metros de altura. Un peso total de 4.000 toneladas, parado en 4 columnas. Hay que tener mucho sentido común, mucha experiencia para poder lograr hacer eso. El reforzamiento de la Catedral de Palmira en el Valle del Cauca, una estructura de 67 metros de altura, todo en mampostería portante. Esas cosas, de ingeniero, yo le felicito realmente porque no solamente uno tiene que hacer eso, tiene que tener la oportunidad de hacerlo. Cuando a Claro. usted les llaman y le dicen, venga y deme viendo esto, uno en 100, uno en 100. ¿Usted cree que en nuestro país va a haber otro reforzamiento de un torre de precalcinador en alguna planta de cemento? Probablemente nunca más. Y tuve la suerte de que eso suceda y pude ir y hacerlo. En Manabí tuve la oportunidad de revisar post-earthquake los estadios de Reales Tamarindos, Jocay y Santa Ana. Y claro, mandé a botar toda la tribuna de un lado del estadio Jocay y reforzar toda la tribuna del otro lado del estadio Jocay.
y no hacer nada en el Estadio Reales Tamarindos y alguna cosa en Santana. Pero eso es la experiencia. Revisé los estadios gigantes como son el Casablanca de Liga Deportiva Universitaria o el Olímpico Atahualpa. Son oportunidades. Yo les deseo a todos que tengan esas oportunidades. Vayan creando su profesión en el día a día, vayan colocando las piedras que van a ser las que ustedes sean los mejores ingenieros que tiene el país. La única cosa que nos hace falta es autopreparación y tener las oportunidades para lograr lo que queremos hacer. Hablaba al último el ingeniero Alonso sobre el aislamiento. Tuvimos la oportunidad igual de hacer el diseño del edificio de Flopec en Las Palmas, en Esmeraldas, un edificio extrañísimo. Luz libre, 69 metros, con 4 aisladores de base, volados de 13 y 11 metros. Oportunidades que hay. Y uno tiene que saber aprobar y aportar con algo a la ingeniería del país. Ojalá en algún momento se pueda tener ya edificios de gran altura en el país. Aquí hablamos de rascacielos cuando tienen algo más de 100, 120 metros de altura. Cuando los rascacielos en realidad tienen 300 metros de altura. No sé cuándo podamos hacer algo así, pero disfrutemos por lo menos de lo que tenemos ahora. Le felicito nuevamente al Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí. Esta oportunidad ha sido realmente maravillosa. Les felicito a todos los expositores. A muchos los conozco. A los que no los conozco, les deseo lo mejor. Y esperemos que en el futuro podamos seguirnos encontrando y seguir conversando de lo que nos apasiona, la ingeniería estructural. Muchas gracias. Muchas gracias, máster. Evangelos, por favor. Ya le activamos el micrófono. Gracias. Ahora sí. Buenos días a todos. Felicitaciones, ingeniero. José Alonso, estoy de acuerdo a todos las ideas, la presentación, sí. Solo yo quiero tener algunos comentarios. Para mí, yo soy griego, si no soy ecuatoriano, pero vivo aquí en Ecuador. Bueno, primero yo creo necesitan a todas las universidades una materia de reforzamiento. Yo gradué de Politécnico de Patras, en Grecia, en la época de 1990. Y yo tenía allá en Grecia, como es igual un país en una zona alta, muy sismo peligrosa, hay materias, es obligación, materias de reforzamiento a las ingenierías civiles. 2 semestres, 2 materias. Sí. Yo creo también aquí necesito. Yo proponé en la UTM, pero vamos a ver. Estamos esperando. Otra cosa es, ingeniería significa para mí analizar los datos y los problemas y pensar para soluciones. Vamos a ver, el reforzamiento, el tema es el reforzamiento. Podemos reforzar o estructuras que tienen daños o por sismos o por fuegos o también las estructuras de hormigón armado es por la vida, porque el hormigón no tiene muy grande vida, más o menos 60, 70 años, también allá necesitan reforzamiento o para otras cosas. Bueno, el ingeniero primero tiene que analizar cuáles son los reales problemas, tiene que analizar a fondo los problemas, porque yo veo muchos profesionales que tenemos aquí, columnas cortas y terminamos, hasta aquí, nada más. No, tenemos que analizar. Bueno, tenemos, como dice el ingeniero, el José Alonso, tenemos ver los periodos. Y vamos a pensar para soluciones. El más fácil solución es, vamos a camisar todas las columnas. Sí,
Yo veo también muchos profesionales tienen este pensamiento aquí. So, el tema es, bueno, tenemos daños. Hay muchas soluciones. Hay soluciones para enforzar que queremos aumentar la rigidez en la estructura, ¿o no? Sí. So, vamos a mejorar con más rígida estructura, aumentar con la rigidez la estructura o no. Tenemos que analizar esta cosa. Seguro con las camisas, sí, aumentamos bastante la rigidez, pero necesitamos esto, ¿sí o no? Yo pongo solo algunas preguntas, sí, nada más, porque hay soluciones, podemos reforzar estructuras sin aumentar la rigidez. Sí, hay materias, hay muchas técnicas, hay, sí, todas estas cosas. Hay dos teorías internacionales para el reforzamiento. La mayoría de los ingenieros dicen que podemos reforzar las estructuras, pero hay algunos otros ingenieros que son menores, sí, no son que dicen que no, tenemos que colapsar. Solo es para indicar que hay que otra teoría, nada más, sí. Bueno, yo soy de los ingenieros que podemos, que creo que podemos reforzar las estructuras. Bueno, esto solo. Y necesitan cuidado como vamos a reforzar las estructuras con disipadores o con muros de corte. O un problema que yo veo bastante en los reforzamientos aquí, en Puerto Viejo, en Manda, en Esmeralda. Ejemplo, encamisan solo las columnas en algunas plantas, una o dos plantas. O disipadores, la lógica es igual, los muros de corte, solo en algunas plantas. Después vamos a tener suave piso en el más alto piso, sí. Son muchos problemas que yo veo, pero para mí necesitan materias en las universidades para reforzamiento, sí. Nada más. Muchas gracias y felicitaciones otra vez, ingeniero. ¿Puedo hablar? Claro que sí, ingeniero. Ah, bueno. Antes que nada quería agradecer pues las palabras, pues que me agrada mucho pues que hayan apreciado la charla, ¿no? El ingeniero anterior decía algo que yo siempre digo, que el autobús pasa pocas veces en la vida, pero uno tiene que montarse a tiempo, porque si uno no se monta en el autobús, quiere decir, eh, pues, pues nada, uno se queda fuera del juego. Eh, y por supuesto el criterio y el sentido común son muy importantes, ¿no? Yo no soy enemigo de las normas, a mí me parecen las normas importantísimas porque le dan al ingeniero una guía, pero a veces las normas, yo también digo lo siguiente, ¿quiénes son los encargados de reducir el riesgo sísmico en la vida, en la práctica? No son los ingenieros, vamos a decir como nosotros, eventualmente que tenemos quizás un poco más de preparación porque hemos tenido la suerte de, nos montamos en el autobús, en fin, estudiamos, sino es el ingeniero de a pie, ese ingeniero que está en la calle que no tiene por qué ser un especialista en el tema. Y entonces, a ese señor hay que darle la información de una forma sencilla, porque a veces las normas son muy complicadas, ¿no? Son excesivamente complicadas y complejas. Yo en una oportunidad me acuerdo que yo iba a comprar eh, por internet una norma de retrofitting, por cierto, era de esto de reforzamiento de estructuras, qué sé yo, ¿no? Y yo dije, yo vi aquello, era un libraco que parecía la Biblia, gordo, estaba escrito a doble columna, con una letrica que había, creo que el libro venía, si uno pagaba, lo compraba a tiempo, venía con una lupa gratis. O sea, me pareció una forma tan cuesta arriba, tan poco amigable de entender, ¿no? Que entonces uno, a veces la norma, yo creo que si uno hiciera una sugerencia, es que las normas estuvieran presentadas con una presentación agradable a la vista, con ejemplos, con dibujo, ¿no? Porque muchas veces uno se pone a leer una letanía, ¿no? Ahí son de normativas y tal, y uno se pierde en aquello. Yo creo que
Bueno, una cosa sí que los quería felicitar. A mí me parece que en Ecuador se está haciendo un trabajo increíble, ¿no? Muy buen trabajo, de verdad, te lo digo, los felicito. Me encantaría el día que tengan listas todas esas normas, poder tener acceso a ellas, ¿no? Pero sí me gustaría que, que le hicieran como complemento. No las he visto las de Ecuador, hablo por las de Venezuela, ¿no? Que deberían venir acompañadas pues con dibujos, con gráficos, porque que al ingeniero, cuando uno le dice haga tal cosa y deje tal recubrimiento, y haga tal, a uno le gusta ver el dibujo, ¿no? Cuando uno lee el verso, pues uno se pierde o se duerme, ¿no? Mientras que cuando uno lo ve dibujado, pues esa es la gran diferencia que hay entre los libros de estructuras que hacen los arquitectos, son increíblemente mejores que los que hacemos los ingenieros, porque están llenos de gráficos de una forma visual. Yo creo que las cosas entran por los ojos. ¿Ve? Es una sugerencia. Y por supuesto quiero agradecer a los participantes pues que hayan tenido la paciencia de escucharnos, pues, de escucharme en ese caso muy particular, ¿no? De verdad que le estoy muy agradecido y realmente muy feliz pues de poder compartir con ustedes esto que yo Gracias, también... Uy, Félix del Rosario y Fausto Meléndez. A ver si los escuchamos a los dos. Un primero, Félix del Rosario. Gracias, colegas. Felicitaciones de verdad al Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí. Quien le habla fue docente en su tiempo en la Universidad Técnica de Manabí y trabajé como consultor del CRM hace muchos años, por supuesto. Ya estoy casi por jubilarme, pero sigo todavía aportando a la academia. Soy docente por ahora en la Universidad de Guayaquil. Y bueno, tengo estudios, todo la universidad la realicé en Alemania, donde saqué mi título de ingeniero civil y de magíster en estructura, justamente. He hecho cursos adicionales sobre diseño sismo resistente en Estados Unidos y, por supuesto, he estado vinculado a este tema de estructura, ¿no? Yo felicito más que todo al ingeniero Alonso por su valiosísimo aporte, digamos así, a uno de los problemas que debemos ir resolviendo en nuestro país. Y justamente es eso, hacer cursos especiales. Claro, deben ser cursos de posgrado. Lo recomiendo así directamente porque es un tema de investigación. El uso de este análisis modal espectral que nos permite ver digamos, cómo sería el movimiento que va a tener la estructura como tal es de fundamental importancia. Su dominio más que todo, porque nos permite de alguna manera visualizar en 3D, ya no en 2D, sino en 3D, cuál sería el comportamiento real de un evento sísmico. Por supuesto que reforzar la estructura es uno de los caminos, pero ahí entra el tema del costo. Nuestros países no están para asumir costos elevados en reforzar un edificio. Pero de pronto habría que analizar el costo de los disipadores de energía sísmica, los disipadores mecánicos que hay en el mercado, más que todo estadounidense, lastimosamente. Y bueno, esa sería una de las soluciones de estar al día con los tipos diversos y nuevos que se están desarrollando en Estados Unidos, al igual que los acoples mismos que se requieren de uso en la armada de columnas. Bueno, ya no se está usando traslapes hoy en día. Se usa ese tipo de conectores, llamémoslo así, mecánicos que viabilizan un poco el tema del uso del acero por un lado y de la continuidad de su función de resistir cargas como las que de pronto en un sismo habría que, digamos, asumirlas, ¿no? La carga sísmica que dice nuestra norma NEC, ya ustedes saben, parte de la masa, del peso total del edificio, ¿cierto? En consecuencia, me gustaría a mí no solo que felicitar a este ingeniero, sino de pronto invitarlo a que estemos en contacto para posibles cursos que podemos dar. De pronto hasta online, no requiere venir porque la tecnología ha avanzado tanto que se pueden dar estos cursos online. Importante es la modelación y, por supuesto, el uso de este análisis modal que usted presentó, ingeniero Alonso.
Mis felicitaciones a los ingenieros en Manabí. Gracias, eso es todo. Éxito, ¿no? Sí. Gracias. Muchísimas gracias. Encantado de conocerlo. Fausto Meléndez, por favor, puede hacer uso del micrófono. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Adelante. No. Muchas gracias por la oportunidad que tengo. Varias puntualizaciones previas a lo que voy a decir, ¿no? Don José Luis Alonso fue profesor cuando yo estuve ya allá en 1979 al 81 en la maestría en la Universidad Central de Venezuela, compañero de aulas de nuestro investigador, el doctor Roberto Aguirre Falconi, del cual tengo muchas anécdotas, ¿no? Cosas que vale contar en una oportunidad, de lo más social que es. Después de mi maestría, porque hice también 2 semestres previos acá en la Universidad de Guayaquil, en curso de posgrado, cuando fue el Instituto de Investigación de Estudios Avanzados, ¿no? De la época que salieron, pues, Otto Lara, Pepe Palacio, algunos más futuristas de la época. ¿Qué más puedo decir? Que estuve 43 años de profesor de escrituras en la Universidad de Guayaquil, 12 en Machala, 10 en la Laica. Ahí veo a uno de mis alumnos, Gonzalo Vela, que está escuchando ahí en la segunda fila, lo veo. Y a lo que voy es justamente, José Luis Alonso habla de tener, no solo, además de las normas, algo que sea didáctico, como son las ayudas de diseño a través de, justamente eso es lo que yo trataba de intervenir en el concreto armado en el primer evento de esta mañana, donde en 1988 hice ya un libro de como 200 páginas con introducciones de artículos, obviamente textos, que resumen la parte puntual de cada uno de los temas a tratarse en el análisis y diseño de los elementos del nuevo armado, que es mi mayor especialidad. Mi maestría en la Central de Venezuela fue ingeniería civil resistente en el INME, Instituto de Materiales y Modelos Estructurales, ¿no? Que prácticamente era como una sucursal de Berkeley por el dinero que sí había, los laboratorios, conocí la mesa vibratoria en esa época, y los profesores que venían de Berkeley, ¿no? Por el poder económico que existía, debe existir actualmente, pero fue un buen, el bus se me cruzó y me trepé de casualidad, y por eso tengo esta preparación que la trato de difundir siempre. Bueno, mi tema es ayudas de diseño, donde además de la parte textual de artículos, trato de poner flujogramas para explicar la aplicación de las normas, y también pues para dar la metodología con la cual se aplican las fórmulas y criterios de las normas. Un grupo de flujogramas. También de tablas, múltiples tablas, donde hay valores fijos, ¿no? Donde uno ve rápido valores que le cuesta, pues, estar en ese momento haciendo números, por más que sean de una simple aritmética. Luego de las tablas vienen las tablas graficadas con líneas, con familias de curvas para los ábacos de diseño, de análisis, en fin. Esas mismas flujogramas, tablas y ábacos se los puede traducir en algunas rutinas de programación. Programas basic pequeños como núcleos, no que sustituyan a los poderosos y grandes programas, pero sí que sean ágiles en algún punto, para que didácticamente podamos confiar justamente en esos programas grandes con los resultados de estas rutinas, que pueden ser en programas como BASIC, y por qué no, de las que tengo muchas, en hojas electrónicas, ¿no? Ahora tipo Excel.
Entonces, el libro que yo edité en 1988, ahora que ya estoy jubilado hace 10 años, yo tengo solamente 73 años, ¿no? Estuve en Venezuela en el año 79, 81, repito, y me dedico, pues, actualmente sigo en la consultoría para hacer justamente estos tipos de, el estado estructural, la evaluación de las estructuras, ¿no? Tanto para prever como para los que han sido afectados por estas cargas accidentales como son las sísmicas. Me cupo estar luego del sismo de abril del 2016 en Manta, en Midul, me contrató como director para 32 bloques educacionales en Manta, ¿no? Donde habían de todo tipo, como para hacer un estudio específico, ¿no? De los diferentes grados de daños que hubo, unos inalterados, déjenlo como está, otros con reforzamiento no estructural, otros con reforzamiento de hormigón, otros con elementos de acero, ¿no? Como los amortiguadores, disipadores, en fin. Y dos o tres se llegaron a la conclusión de que tenían más bien que demolerlo, como algunos que sin estar muy afectados, pero estaba al borde de un relleno muy mal hecho y que iba a ser más costoso la reparación de que hacer uno nuevo en un sitio más adecuado o con las debidas precauciones. Entonces, me presto, inclusive estuve conversando ahora con uno de los coordinadores que me llamó, don Sandino Guerrón, ahí está. Entonces, ok, estoy presto para colaborar con lo que tengo en la disposición para hacer esto que mencionó don Jesús Luis Alonso, de que la metodología, la actualización de conocimientos, la puesta en práctica, sea también con este tipo de ayudas visuales que ayudan no solo a los investigadores, ingenieros, sino también pues a los que participan en la construcción, arquitectos, diseñadores, constructores, y hasta a los que están 24/7 en la obra, que son los maestros de obra, los residentes de obra, y por qué no hasta los maestros de oficiales, porque son tablas básicas desde lo más elemental, ¿no? Hasta cosas que en una sola página electrónica puedo obtener 17 estados de carga y ver las envolventes de diseño por flexión y cortante de vigas y columnas, que cada curva con otro color, y nos da pues eh, una imagen en el instante de por qué y cómo deben ser armadas las estructuras en el reforzamiento, en los traslapes, en fin. De tal manera que esto corrobora no solamente con la deformación que sostiene con los análisis modales espectral, sino también con el específico comportamiento de cada elemento estructural, con cada uno de los estados de cara que alguien pueda imaginarse, o los reglamentos pueden variar. Aquí usted cambia los coeficientes en una tabla estática y metiendo sus valores particulares elementales de geometrías y cargas estáticas o dinámicas que haya obtenido, se ve el comportamiento de estas envolventes, para el caso de vigas, de diagramas de interacción tridimensionales en las columnas. En fin, son ayudas de diseño que parecen elementales, pero que tienen una profundidad didáctica y amigable fantástica. Buenas tardes por escucharme, y otra vez felicitaciones al profesor José Luis Alonso, de la época de José Graces, y como director allá en Pumpices, en fin, que fue mi mentor por el cual logré estar allá. Y luego, pues, haber estado aquí durante 43 años de mi profesión, a la cual la sigo dedicando como fiscalizador, calculista. Ahora terminé de hacer el diseño para asimismo evaluación y reforzamiento con las R que se puedan aplicar para la prefectura de Machala, que es un edificio de 7 pisos, como 10.000 metros cuadrados, que se dañaron los 3 primeros pisos, curiosamente, pero por defectos de unos no estructurales, y más que nada una estructuración que en su momento puede ser conocido
Y ahorita estamos haciendo la evaluación para ver si intervenimos también en otros edificios como el EQ 911 de la Cuartilla Mola acá en Guayaquil. Buenas tardes, no los quiero cansar y estoy a la disposición y en contacto con el ingeniero Guerrero. Buenas tardes. Muchísimas gracias, ingeniero Fausto. Ingeniero José Luis. Sí. Bueno, la verdad es que me place mucho haber oído al colega que estuvo en Venezuela. Lo que pasa es que el audio me pareció, me costó un poco trabajo entender, ¿no? Parece que el audio no era muy claro. Creo que estuvo en la época de Graces y estuvo en el Instituto de Materiales y Modelos Estructurales, ¿no? Por supuesto que me encanta, me hubiera encantado verlo en ese momento, ¿no? Seguramente nos cruzamos y bueno, la verdad que lo que los felicito es por su entusiasmo y por el apoyo que le están dando al Colegio de Ingenieros, por supuesto. La verdad que yo los felicito a todos. Realmente me siento muy complacido y muy orgulloso de haber podido participar con ustedes en estos eventos, ¿no?